Mile, de nuevo bienvenida a este conversatorio y mil gracias por tu tiempo, porque bueno, sé que en medio de todas las actividades que tienes y que tenemos que hacer, bueno, has decidido sacar este tiempito para compartir conmigo y con las personas que nos ven sobre tu sabiduría, tu experiencia, tu conocimiento, que realmente valoro mucho y por eso es que decidí invitarte. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Ivonne, por el trabajo que llevas haciendo, por lo que le vienes compartiendo a la gente, el trabajo que has desarrollado y por invitarme hoy a estar hoy contigo. Mil Ay, gracias. claro que sí, mil gracias de nuevo. Muy bien, entonces pues hoy vamos a hablar sobre elevación de la conciencia y meditación. Son unos temas que me encantan, que realmente conocí a través del yoga. Y Mile, pues este mes se celebra el Día Internacional del Yoga, el día 21. Y uno de los 5 pilares que trabajamos en yoga es justamente la meditación. Entonces me encanta poder tener la experiencia o la visión de alguien como tú que ha aprendido de meditación, no necesariamente a través del yoga, sino por otros caminos relacionados con la psicología y el trabajo que desempeñas. Entonces, por eso me encanta tenerte aquí justo hoy, 8 de junio de 2021. Y bueno, antes de que entremos en materia, te invito a que le cuentes por favor a las personas que nos están viendo quién es Milena y qué la motivó a trabajar por la facilitación del crecimiento interior. Mm. Bueno, pues sí, soy Milena Costa. Esa es una pregunta bastante amplia porque yo siento que lo mío empezó desde muy pequeña. Cuando yo tenía como unos 6 años, yo recuerdo que hubo un momento en que yo estaba en el jardín de mi casa y estaban extendiendo como la ropa mojada para secarse y yo me quedé mirando la ropa y hubo un momento en que fue como ¡pum! Como que dije, yo no soy esas toallas o ropa, yo soy esto. ¿Cómo así que yo soy esto? Fue como un pum, así muy, muy grande. Y digamos que eso pasó a los 6 años, pero más adelante, esto que quedó allí como una semilla, como que se detona más adelante, como hacia final de bachillerato, en que yo oigo a alguien decir, es que la gente debería tener conciencia y en estas montañas que están como peladas poder hacer algo, fue una frase muy chiquita, pero lo que pasó fue que me detonó el tema de la conciencia. Y yo Ujú. dije, claro, yo lo que quiero es trabajar para el desarrollo de la conciencia de la gente. Y entonces ahí fue que tomé la decisión de estudiar psicología. Estudié psicología, yo soy psicóloga de los Andes, hace ya mucho tiempo me gradué. Y estudiando psicología, pues era toda esta pasión por poder llegar al tema de la conciencia. Sin embargo, tengo que decir que cuando terminé y me gradué, dije, aquí faltó algo, aquí me faltó algo. Y afortunadamente al final de la carrera empecé como a leer sobre filosofía oriental, filosofía budista, del taoísmo, sobre todo taoísmo y budismo, y empecé a decir, aquí hay algo que yo estaba buscando al estudiar psicología y no lo encontré. Entonces empieza una búsqueda mía a través de prácticas contemplativas muy de manera muy a priori, sin saber mucho qué era eso. Pero Claro. en estas búsquedas me encontré con lo que se llama la psicología transpersonal. Y ahí fue que decidí, tengo que hacer unos estudios en psicología transpersonal, así que me fui a hacer una maestría en Naropa University, que es una universidad fundada por un monje budista en Colorado, Estados Unidos. Hice la maestría que duró 3 años y fueron 3 años en donde la meditación fue eje del trabajo de formación. Y ahí entonces fue que yo empecé a encontrar, ok, ese darme cuenta que tuve a los 6 años como, ¡pum!, ¿quién soy yo? Finalmente, ¿qué soy yo? ¿Sí? Empieza a cobrar una forma muy, muy profunda a través de estas prácticas de meditación, una práctica de meditación que aprendí desde allá, que es Shamatha Vipassana. Eh, y esto, digamos, que me ha disparado desde entonces. Yo volví a Colombia en el año 2000 de hacer la maestría. Me ha disparado en entender qué es esto de lo transpersonal, porque yo hice la maestría en psicología transpersonal, que es básicamente, pues, eso que está.
trans es más allá, ¿sí? Más allá de la persona, ¿sí? Nuestra persona, que es como esa dimensión psicológica que sí estudiamos en la carrera, ¿sí? Y que todas las perspectivas de psicología anteriores a la transpersonal han estudiado de manera muy profunda, muy juiciosa, y hay un cuerpo teórico impresionante sobre eso, pero muy poco sobre lo que está más allá de la persona, lo transpersonal. Y eso fue entonces lo que estudié y lo que me invita, que es precisamente aquello que tiene que ver con la conciencia. Wow, Pues eso fue lo que me motivó a mí como algo que se prendió desde muy pequeña y que sigue allí, que sigue siendo mi gran motivación. claro, hoy mil gracias por compartirnos esa historia. Realmente a mí me parece fabulosa, me parece inspiradora y además es como darme cuenta también de que en la vida de alguna forma hay milagros o esa conciencia superior, no sé, esa energía superior creadora se comunica con nosotros en esos momentos. A veces lo llaman, justamente como los terapistas lo llaman como los aha moments, ¿cierto? O sea, los Okay. momentos de, he descubierto algo por una Sí, palabra, una frase sencilla o cualquier cosa que puede ser simple, que puede pasar desapercibida, se despiertan esas chispas dentro de nosotros para comenzar o continuar ese camino de crecimiento. Oye, súper sí, tal interesante. cual. Y ahora te voy a preguntar un poco más de aquello de lo transpersonal, Sí, porque sí, sí, me surgen más inquietudes. claro que sí. Muy bien, entonces, con respecto a ese tema, cuéntanos un poquito más de tu perspectiva de todo ese camino que has trasegado, que nos has contado brevemente, de qué se trata exactamente la evolución de la conciencia. Ujú. Bueno, mira, en, yo soy psicóloga, ¿sí? Y la psicología tiene unos teóricos de gran envergadura que han hablado de cómo la psique se desarrolla desde la infancia. Entonces nosotros, eh, desde que nacemos, empezamos un proceso de desarrollo psicológico, y hay teóricos del desarrollo en psicología, que han estudiado distintas líneas del desarrollo. Entonces, por ejemplo, pues todos hemos oído obviamente de Freud, y Freud habla de cómo existen unas etapas desde la infancia de desarrollo psicosexual, ¿sí? Que nos van permitiendo ir pasando de un proceso al otro y de ir afianzando ese desarrollo psicológico. Y si en alguna etapa de esas algo ocurre, entonces queda como algo por resolver, ¿sí? Como una dificultad en el desarrollo psicológico. Esa es una línea, digamos, el desarrollo psicosexual. Pero también está, por ejemplo, Piaget, que habló del desarrollo cognitivo. Entonces, cómo nuestra capacidad de conocer, ¿sí? El desarrollo cognitivo va ampliándose desde que nacemos y se va desarrollando hasta la edad adulta a procesos más amplios cognitivos. Está el desarrollo moral, como al inicio tenemos una moralidad muy básica y se va volviendo más elaborada a lo largo de la vida, hasta que siendo adultos tenemos una capacidad de ser moralmente más desarrollados, aunque a veces no, nos queda faltando, ¿no? Sí. Etcétera. Así hay muchos teóricos en la psicología. Entonces te hablo desde la psicología que distintos autores plantean cómo nos desarrollamos desde que nacemos hasta cierto punto en otra línea teórica o en otra línea de percepción de lo psicológico. Sin embargo, en la psicología en general de Occidente, como que todas estas líneas de desarrollo psicológico tienen un techo, ¿sí? Llegan hasta cierto punto. Y podemos hablar, y los psicólogos, los desarrollos teóricos en la psicología transpersonal, hablan de que todo esto que he mencionado de los distintos autores de la psicología convencional, eh, son manifestaciones del desarrollo de la conciencia. O sea, nosotros llegamos como niños y empezamos a ir despertando, y uno ve a un bebé cómo va despertando poco a poco. Y la psicología entonces convencional ha mostrado cómo se desarrolla, pero llega hasta un cierto techo. ¿Sí? Un cierto techo que es el máximo desarrollo cognitivo, en donde somos capaces de elaboraciones súper complejas, de análisis matemáticos, de síntesis impresionantes, etcétera, etcétera. Eh, pero como que llega un techo, ¿sí? Y esto tiene que ver con que la psicología en Occidente se ha dedicado sobre todo al desarrollo, al promo,
poder proveer teóricamente y prácticamente cómo, cómo facilitar el desarrollo de la personalidad, un ego, una personalidad bien desarrollada y apta y funcional para el mundo. Sin embargo, lo que empiezan a manifestar las investigaciones desde la psicología humanista es que más allá de ese techo hay otras posibilidades, que tiene que ver con que la conciencia que ha sido desarrollada desde la primera infancia hasta la adultez puede seguir niveles más altos de ese techo que se ha planteado en la psicología convencional. Ujú. Y es precisamente el desarrollo de la conciencia que va más allá del desarrollo de la personalidad, una personalidad funcional, bien elaborada, ¿sí? Más allá de eso, hay otros territorios de la conciencia. Entonces, todo esto, desde que nacemos hasta el techo que nos ha marcado la psicología y lo que sigue, es lo que realmente entendemos como el desarrollo de la conciencia, Ok. que no es otra cosa que un proceso permanente como espiral de despertar, de despertar, de despertar cada vez más. Y es muy lindo porque uno en los bebés va viendo, ¿no? Uy, está cada vez más despierto. ¿Sí? ¿Cómo está de despierto? Usamos mucho esa palabra Ujú. con los chiquitos. Sin embargo, nosotros ya en formato adulto también tenemos la posibilidad de seguir despertando, despertando a eso que está más allá de ese paquete limitante que tengo de lo que yo soy. Y ese paquete limitante que tengo de lo que yo soy es básicamente lo que podemos llamar mi personalidad. Otros lo podemos llamar mi dimensión egoica, ¿sí? Ese ego que he construido, que tiene que ver con los roles que yo cumplo. ¿Sí? Entonces yo soy mujer, soy psicóloga, soy casada, soy profesora, medito, ¿sí? Todos estos elementos son como mis limitantes que arman como un paquetico de quién es Milena Costa en el nivel personal egoico. Pero esa cajita es como un nivel que también lo podemos trascender. O sea, más allá de Milena Costa, ¿quién soy yo? Ujú. ¿Sí? Y es cuando empezamos a indagar esos niveles de conciencia más altos, más elevados. En pocas palabras, te puedo decir que el proceso de evolución de conciencia pasa por tres grandes niveles. Uno preegoico, posteriormente uno egoico, para finalmente uno transegoico, Ujú. que es lo mismo que decir prepersonal, personal y transpersonal. Entonces, en el preegoico o prepersonal es antes precisamente de que surja el ego, que en psicología es clarísimo que esto ocurre desde que nacemos hasta más o menos los 6 años en que se consolida un ego, una experiencia de, yo soy distinto de mi mamá, Ujú. ¿sí? Yo pienso de una manera, esto es consolidación de un ego al inicio muy pequeño, digamos, muy burdo, pero cada vez entre más se desarrolla después de los 6 años, la, la, la capacidad cognitiva de manera más aguda, más abstracta, la adolescencia, ¿sí? Cada vez consolida un ego mucho más sólido, mucho más elaborado, mucho, ¿sí? Entonces empieza cuál es mi ideología política, cuál es mi concepción de la religión, qué pienso sobre las mujeres, etcétera. Todo este cúmulo cognitivo, emocional, ¿sí? Mental, mmm, eh, que me define dentro de esa cajita de quién soy yo, ese es el ego. Esa es entonces ese segundo nivel de la conciencia, a nivel personal o nivel egoico. Pero de alguna manera la consolidación de ese ego se vuelve como una traba para lo que sigue como máxima posibilidad hacia lo transpersonal. Se vuelve una traba porque nos engolosina demasiado. Ujú. Estamos como autoenamorados Así de es. nuestra personalidad, de nuestro ego, y la defendemos a capa y espada, incluso lo que no nos gusta de nosotros, ¿no? Porque a veces con lo negativo que vemos en nosotros, entonces también consolidamos esa cajita, ¿sí? Es que yo no soy buena para tal cosa. Ahí está la cajita, estoy consolidando mi idea de mí misma una y otra vez.
vuelvo y la armo, vuelvo y la estructuro. Y entonces eso me impide ir a lo transpersonal, lo que está más allá de mi ego, más allá de mi persona. Entonces, esas son los tres grandes niveles del desarrollo de la conciencia. Ahora, los teóricos transpersonales dividen cada una de estas etapas en varias subetapas, que ya es una cosa muy elaborada, y cómo es que ocurre el tránsito de una a la otra. Por supuesto. Uy, mil gracias. Sí, Sí. esa explicación, por lo menos para mí, ha sido muy enriquecedora para entender un poco más de la conciencia, sí, porque a veces de pronto escuchamos el término de manera desprevenida y creemos que conciencia es una cosa por allá etérea, como que no tiene mucho que ver conmigo. Entonces es muy Ah, bueno entender que hace parte de nuestro desarrollo como personas. Y ahí tenía unos comentarios y preguntas también. También en la niñez muchas veces se habla de la conciencia, como tú lo decías, de comenzar a entender que soy un ser independiente, a mi mamá, que es de donde vengo, por supuesto, que tengo mis particularidades y que existo como ser. Yo he escuchado muchas veces que esa conciencia del ser mismo es algo que nos diferencia de los animales, por ejemplo, ¿sí? Qué sé yo, una planta, tal vez esta flor, pues tiene vida y demás, así como yo, pero no es consciente de que es una flor. No sé si de pronto con los animales ocurra lo mismo. ¿Eso también hace parte de la definición de conciencia? em, es parte del proceso de conciencia. Nosotros, digamos, los seres humanos sí nos diferenciamos de los animales, de los seres vivos, en el sentido de que, digamos, un ser vivo tiene conciencia porque hace parte de la gran conciencia, ¿sí? Ujú, ok. Pero un ser vivo no puede, la gran diferencia es que el ser vivo no puede funcionar de manera independiente a su instinto. Ujú, O sea, un animal funciona necesariamente, su comportamiento está basado en el instinto. El ser humano, gracias a la conciencia que tiene, ¿sí? Y capaz de observarse a sí mismo, entonces puede funcionar soltando el instinto. ujú, Y eso nos da a los seres humanos una libertad que los otros seres no tienen. Entonces ahí yo noto, digamos, ahí marco como la diferencia en conciencia entre los seres vivos, todos, y el ser humano. Eso nos adjudica una responsabilidad enorme, porque los otros seres vivientes no pueden funcionar de manera independiente a lo que el instinto les dicta. ujú, Nosotros sí. Entonces quiere decir que tenemos una posibilidad de, de manera libre optar sobre cómo llevamos nuestra vida. ujú. Entonces, digamos, en ciertos comportamientos como es que me sacó la piedra y le pegué. Sí, eso es un comportamiento instintivo, Sí. porque cuando nos sale la piedra fácilmente podemos golpear al otro. ¿Sí? Pero eso es netamente instintivo. Entonces lo que estoy diciendo es que gracias a la característica que nos diferencia como seres humanos, y es que tenemos la capacidad de ser conscientes de nosotros mismos, como lo decías, versus la flor, ¿sí? O mi gato, ¿sí? eh, tenemos la capacidad de ser conscientes de nosotros mismos, entonces tenemos la capacidad de decidir frente al impulso instintivo qué vamos a hacer. Y entonces sí, tengo una rabia contigo, pero escojo no golpearte o Ujú. escojo no maltratarte con la palabra. Y ahí está donde empieza lo humano a ser claramente distinto. Eso no nos hace realmente más importantes, Ujú. ¿no? Nos hace más responsables. De acuerdo. Mm. Sí, y ahí me llama muchísimo la atención que tú dices que justamente esa capacidad nos permite tomar o tener la libertad de tomar decisiones de ir más allá del instinto. Y ahí yo pienso que podemos, esa responsabilidad que tú mencionas, creo que tiene que ver con que podemos elegir hacer algo como el ejemplo que mencionas, evitar golpear a alguien cuando me siento molesta, ¿sí? Pero también creo que a veces, por el otro lado, nos hace utilizar la mente de una manera
en la cual, de una manera muy poderosa, en la cual esas ideas o incluso preconcepciones que tenemos pueden hacer que veamos la realidad de una forma distinta. O sea, me refiero, por ejemplo, al estrés, a todas las ideas, todas las percepciones que hemos generado y que nos ocasionan estrés cuando son de pronto situaciones imaginarias, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la pandemia que estamos viviendo. ¿M? Entonces muchas veces decimos, no, no salgo a la casa porque a la calle porque me contagio y o los hospitales están muy llenos, entonces si tengo que ir a un hospital no me van a recibir y me voy a morir en la puerta. Entonces comienzo a generar una cantidad de ideas sobre una concepción de futuro que de hecho no sé si va a pasar, pero que está afectando mi condición, por lo menos física, mental, emocional actual. Creo que los otros seres vivientes que no tienen esa dimensión de conciencia o ese alcance de conciencia que tenemos nosotros, se evitan ese tipo de problemas, ¿no? Porque viven en el momento presente y ahí digamos que podemos ir entrando en el tema de la meditación, viven lo que pasa, se guían de su instinto para tomar unas decisiones que muchas veces son las adecuadas en temas de, en ese momento estoy bien, tengo alimento, tengo agua, no me está pasando nada, estoy bien. Nosotros tenemos esa capacidad de cambiar la realidad por otra completamente diferente que creamos en nuestra mente y de esa misma manera afectar nuestro estado actual, ¿verdad? Eso pasa como en esa capa del ego y de todo lo que tiene con relación con el ambiente, dentro de lo que tú explicaste antes. Claro, claro, es que el pensamiento es un recurso que tenemos los seres humanos Uh y un -huh. recurso súper elaborado, como tú lo estás diciendo, que no lo tienen quizás otros seres vivientes hasta donde los seres humanos entendemos, ¿no? Pero nuestra capacidad cognitiva, mental, de elaborados pensamientos es impresionante, somos bárbaros, es toda la ciencia, todo el desarrollo tecnológico, pues lo evidencia día a día, ¿no? Sí. Eh, y eso que es una herramienta, que es un recurso, tiene, como todo recurso, su potencial y su peligro, Uh -huh. ¿sí? Como un cuchillo, yo puedo con el cuchillo hacer la comida más deliciosa, pero también puedo matar a alguien, Claro. ¿sí? Entonces, como todo recurso, es un recurso que tiene su potencialidad, su luz y su sombra, digamos así, su luz y su sombra. Entonces, con el pensamiento pasa que eh, muchas veces se empieza a dar de manera automática, la mayoría de las veces. El pensamiento empieza a darse de manera automática, como sin que haya algo en ti o en mí que lo controle, sino que ¡pum! Ya esto, el pensamiento está allí dándose. Surgen pensamientos de distinta índole. Y cuando estamos en los procesos, en las prácticas de meditación, podemos empezar a reconocer ese instante justo en que surge un pensamiento. Y puede ser un pensamiento súper elaborado de desarrollo profesional que tenemos, pero también puede ser un pensamiento muy automático sobre eso que está ocurriendo en este momento. Entonces, uy, me dolió un poquito el pecho. ¿Será que me dio COVID? O sea, ¡pum! Inmediatamente el pensamiento surge de manera automática. Hay algo que es importante reconocer y que aprendemos a reconocer en la meditación, y es ese automatismo del pensamiento. Pero sobre el automatismo del pensamiento, tenemos la capacidad entonces de, gracias a nuestra conciencia, gracias a nuestro darnos cuenta, podemos reconocer cómo es que opera nuestro pensamiento. Entonces nos podemos poner curiosos sobre cómo es que nuestra mente tiende a distraerse, a encarretarse con cierto tipo de formas de pensar. Entonces es muy interesante porque el pensamiento siempre va a seguir ocurriendo, siempre va a seguir ocurriendo y siempre va a tener un poco ese nivel de automatismo. Puede que se suavice un poco con las prácticas contemplativas, pero partamos de la base de que el pensamiento siempre va a estar generando pensamientos, la mente va a estar generando pensamientos. Dado que eso ocurre, quiere decir que con nuestra conciencia, nuestra capacidad de atender lo que está ocurriendo, empezamos a descubrir y a conocer cómo es que funciona nuestra propia mente y a tomar entonces una distancia del pensamiento. Si esta es mi capacidad de darme cuenta y la tengo activa cuando estoy meditando, soy capaz de darme cuenta y surge un pensamiento que es este, ¿sí? Entonces surge este pensamiento y me doy cuenta que surge. Quiere decir que esta parte mía y este pensamiento
pueden generar una distancia. Entonces yo empiezo a conocer eso que ocurre en mi propia mente. Y puedo descubrir que tengo ciertos sesgos cognitivos, Ujú. ¿sí? Sesgos de pensamiento, que se vuelven también sesgos perceptuales, ¿sí? Porque si yo pienso, viene esta persona en la calle, entonces eh, me, me puede hacer daño, entonces inmediatamente siento toda una experiencia emocional y mi percepción es súper negativa de esa persona y mi comportamiento tiene un impacto sobre mi manera de relacionarme con esa persona. Entonces, entre yo más puedo observar cuáles son mis sesgos cognitivos y creo una distancia, puedo decidir, voy a actuar de acuerdo con este pensamiento automático que surgió o cómo quiero actuar. Entonces yo decido con mayor conciencia qué hago frente al pensamiento. Eso es lo que gano en la meditación, entre otras ganancias. Eso es lo que gano en la meditación, un autoconocimiento muy profundo de cómo funciona mi mente, qué pensamientos me distraen, a dónde me llevan. Y puedo entonces decidir, ganar mayor decisión. Y sobre la marcha del día puedo decir, gracias a que he practicado meditación muchas veces, puedo decir, uy, este pensamiento me está abrumando. ¿Sabes qué? No, gracias. Y podemos desactivar, ¿sí? Tener cierta soberanía sobre el pensamiento. Lo desactivamos cuando no nos sirve. Y podemos escoger de manera más selectiva y libre en qué sí invierto la energía de este gran recurso, que es la capacidad pensante que tenemos los seres humanos, y en qué no. Total. Pero eso implica mucho trabajo interno porque nuestra cajita del ego, ¿sí? Nos indica que todo aquello que yo pienso hace parte de mí, ¿sí? Y eso es, y nos sobreidentificamos con el pensamiento. Entonces, lo que nos queda muy difícil de hacer es de tomar distancia del pensamiento. Estamos inmersos en el pensamiento. Y eso es. Entonces, si veo a este personaje caminando por la calle y mi pensamiento es, uy, me va a atacar o no sé qué, entonces inmediatamente yo ya le doy nivel 100% de realidad a eso. Sí. Es decir, en palabras cotidianas, nos comemos el cuento todo el tiempo de aquello que pensamos. No le damos casi mucho lugar a la duda del nivel de realidad de aquello que pensamos, porque estamos sobreidentificados con nuestro pensamiento. Entonces, en la meditación lo que logramos es empezar a ganar un poco de distancia, mayor claridad y capacidad de decisión y decirle a este pensamiento que llegó, decirle, ¿sabes qué? No, gracias, no, gracias. Y de una manera muy amorosa, porque es un trabajo realmente muy amoroso. Claro que Mm. sí. Uy, Mile, súper claro. Ahí es donde realmente comenzamos a ejercer esa libertad para vivir mejor, para ser más felices, para deshacernos de esas creencias que, de hecho, bueno, eso que tú llamas, bueno, ¿cómo dijiste? Sesgos, Sesgos sesgos cognitivos. Me cognitivos, encanta esa sí. palabra, sesgos cognitivos. Bueno, que yo lo relaciono con las creencias que tenemos, muchas veces no necesariamente porque lo hayamos elegido, sino porque tal vez no, en nuestra educación, la familia, las personas con las que estuvimos al lado tenían esas creencias, seguramente tal vez también heredadas. Entonces creemos que esa es la verdad. Y me encanta cuando tú dices que en esa cajita del ego nos sobreidentificamos con eso. Yo lo siento es como si sintiéramos que es una parte física, o sea, es un dedo, entonces no me puedo desprender de este dedo porque qué dolor y porque voy a quedar incompleta. Entonces comenzar a darme cuenta de no, realmente está bien y no pasa nada si yo comienzo a desprenderme de esos pensamientos y comienzo incluso a reemplazarlos por otros que me sirven mejor para la felicidad que busco en la vida. Y ahí me surgen otras, bueno, aquí podríamos quedarnos todo el día hablando, pero hablando como de esa tercera capa que mencionabas ya de la conciencia transpersonal. Ahí me surgen dos preguntas. Lo que tú mencionas de la meditación, eso es lo que estamos hablando, de observar los pensamientos, de comenzar a cambiarlos o dejarlos ir. ¿Eso hace parte de esa tercera capa de la conciencia transpersonal? Esa es la primera. Y la segunda relacionada con eso es, ¿qué tiene que ver eso con la espiritualidad? Mm. Pues esto que estaba mencionando es el camino hacia esa dimensión transpersonal, porque la psicología transpersonal, como te dije antes, transpersonal quiere decir, trans es más allá de la persona, más allá del ego, pero también transpersonal, el sufijo trans quiere decir a través de.
Ok. O sea, es a través de la persona, es a través del ego que llego a esos niveles más elevados de conciencia. Ujú. Entonces no es como que yo tenga que quitar mi ego, ¿sí? Para llegar a eso más trascendente, sino que es precisamente en el trabajo mismo con el ego que atravieso y emerjo a una dimensión más elevada. Entonces, cuando tengo mi atención plena y observo mis pensamientos, observo mis emociones, observo lo que pasa en mi cuerpo, que se tensionó, que se apretó, que me dolió, cuando observo lo que me pasa, estoy mm, creando como esa distancia, pero es justamente, no es realmente una distancia en el sentido de que me alejo y te dejo allá porque no me sirves y te quiero quitar, sino es una distancia para observarte. O sea, es paradójico lo que estoy diciendo, porque es, cuando Sí. vamos a la dimensión espiritual o trascendente, siempre navegamos lo paradójico, porque es una distancia para acercarme. Ajá. Tomo distancia para conocer mi emoción, tomo distancia para conocer el pensamiento. Entonces, una distancia para acercarme, por eso es a través de. Entonces, tomo distancia para reconocer que en mí existe una dimensión capaz de observar, ¿sí? Pero está la emoción, está el pensamiento, está la creencia o sesgo cognitivo, como lo llamemos. Todo eso está, pero está para que yo lo pueda conocer. Entonces me Ujú. alejo para acercarme. Paradójico, ¿sí? Y al hacer ese trabajo, entonces empieza a ocurrir un proceso interno que algunos psicólogos teóricos de la psicología transpersonal lo llaman unos procesos de síntesis mayor. Entonces, yo observo que en mi cajita, por ejemplo, en mi cajita del ego, yo considero que Milena es muy querida, es tan querida, ¿sí? Ese es, digamos, un elemento definitorio de esta cajita del ego. Cuando yo me siento a meditar y empiezo a observar que de pronto me surgen unas rabias y unas iras y que yo podría, es que en la meditación todo está ocurriendo, ¿sí? Y uno se encuentra con manifestaciones en pensamiento, en imagen, que uno dice, uy, ¿qué es esto? ¿Sí? Tan duro. Entonces, esa Milena tan querida que yo tenía en mi cajita del ego empieza a volverse, sí, tan querida, pero a veces no. A veces tan horrorosa, sí. Entonces, empezamos a hacer síntesis mayores. Entonces, esta cajita del ego empieza a volverse, pero sí, soy querida, pero también soy antipática, pero también soy cansona, pero también soy no sé qué, pero soy todo. Ujú. Soy todo y no soy nada. ¿Sí? Entonces, ese es el diluirse del ego. La frontera de la cajita se vuelve cada vez más permeable, ¿sí? Más expandida, más abarcadora y empiezo a reconocer que eso horroroso que de pronto no consideraba que estaba en esa cajita, pero que sí lo he visto en otros y lo juzgo en otros, empiezo a ver que también está en mí. Entonces empieza un proceso de reconocerme a mí en el otro y reconocer al otro en mí. Eso es más allá de mi persona. Soy más que la idea que tengo de mí mismo, ¿sí? Y eso es lo que muchos maestros espirituales, porque tú me preguntas que si esto tiene que ver con la Sí. espiritualidad, tiene todo que ver con la espiritualidad. Los maestros nos dicen que todos somos uno. Ujú. Ok, eso suena muy bien y es fácil decirlo, pero Ajá. hay que trabajar para llegar a eso. Y trabajar para llegar a eso tiene que ver con estos trabajos interiores en donde logramos mayores síntesis, síntesis mayores en donde esa cajita del ego cada vez es más permeable su límite, la frontera es más flexible, más abarcadora y entiendo que a esa persona que voy viendo en la calle y que me genera temor, no es otra que yo mismo, ¿sí? Y algunos maestros espirituales dicen, entre el experimentador, no lo dice, el experimentador y lo experimentado no son dos cosas. Total. Ahora, como dicen otros maestros, para llegar a la conciencia
no podemos usar el camino racional, el camino de la razón. Nos llega hasta un cierto techo, ¿sí? Para llegar a la conciencia necesitamos soltar la razón. Y por eso es que después de ese techo que planteaba, al iniciar el mundo de lo transpersonal, de lo transegoico, de lo espiritual, para llegar a ese nivel de conciencia, empezamos a navegar lo paradójico. Lo paradójico, como lo han dicho los grandes maestros espirituales, ¿no? Cuando Jesús decía yo soy Dios, lo tildaban de loco. Pero Claro. todas las tradiciones en general dicen, ¿no? Busca dentro de ti y encontrarás a Dios. El sufismo dice, todo es el rostro de Dios. Entonces, digamos que desde cierto lugar del desarrollo de la conciencia, decir que yo soy Dios es una locura. Y puede ser un proceso, digamos, regresivo de conciencia, en ciertos casos psicopatológicos. ¿Sí? Y ahí en lo transpersonal hay que tener mucho cuidado porque hay procesos regresivos psicopatológicos en donde una persona con cierta psicosis dice yo soy Dios y no es un proceso sano de evolución de conciencia. Sí. Pero al evolucionar la conciencia, cuando Jesús dijo yo soy Dios, Él está diciendo Dios está en mí, no es distinto de mí. Entonces tiene todo que ver con lo espiritual. Y eso que tú acabas de explicar es Lo que tan las profundo. grandes tradiciones han dicho. Sí, sí, es ¿Qué tan... dices? Que eso, perdóname, yo te interrumpí. Que eso que acabas de decir es tan, tan profundo y bueno, a mí personalmente me toca porque eh, sí, es sentir efectivamente que esas barreras con los otros, esos egos con los otros comienzan como a intersectarse, ¿verdad? Y a sentir que eso que soy yo también es el otro, no solamente en las actuaciones o las reacciones que pudiésemos llamar negativas, violentas, destructivas, sino también en las otras, ¿no? O sea, así como de pronto, como decías tú, yo soy horrorosa y a veces soy rabiosa y violenta, como puedo verlo en los otros, también esos otros sienten dolor como yo, sienten amor, sienten digamos, otro tipo no sé si llamarlo emociones o características humanas como yo y como todos. Y ahí es donde surge la compasión, justamente cuando estabas hablando de todo esto, estaba recordando de digamos, el discurso, bueno, más que discurso, la enseñanza budista del amor y la compasión, justamente basada en eso, en que todos finalmente tenemos esa misma base y todos en última somos uno, no solamente entre nosotros mismos como seres humanos, sino con los otros seres y con el planeta. Entonces ahí, ¿cómo ves tú utilizar o trabajar en esa vía de desarrollo de conciencia en ese mundo transpersonal y de la espiritualidad para no solamente mejorar nuestra vida personal, que ya lo hablamos en relación con el ego, sino también en lograr una sociedad más armónica, más pacífica, más compasiva entre nosotros, la comunidad humana. Y más en este momento, Mili, y es curioso, yo comencé estos conversatorios, te cuento aquí en un paréntesis, comencé los conversatorios justamente con ocasión del paro nacional que vivimos en Colombia, porque creo que como a todos nosotros me duele ver lo que pasa afuera. Y dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Bueno, como tratar de exteriorizar eso y de comenzar a llevar un mensaje un poco más armónico, contrario a lo que vemos afuera, con personas como tú. Entonces, esta es el tercer conversatorio que tengo en ese sentido. Y me parece curioso que ya ha pasado más de un mes, seguimos en paro, todavía con bueno, manifestaciones de violencia y demás afuera, tal vez un poco menos, pero pues eso continúa. Y no solamente es de Colombia, es de Latinoamérica. Vemos lo que está pasando también con las elecciones en México y Perú, bueno, una cantidad de situaciones que ocasionan este tipo de reacciones humanas, por llamarlo de alguna manera, y no solo aquí en Latinoamérica, sino en el mundo, ¿no? Entonces, por eso va la pregunta también, en este momento que esto sigue tan vigente y que creo que lo va a seguir por mucho tiempo más, ¿cómo ves tú que la práctica de meditación, ese camino de desarrollo de conciencia nos ayuda a mejorar la relación, a tener una relación más armónica con nosotros mismos y también a su vez con el planeta, con los otros seres? Mira, el bienestar de la sociedad depende del bienestar de los individuos que la componemos. Así Y es. eso es muy importante, o sea, que reconozcamos cada uno de nosotros
nuestro lugar en el todo. ¿Sí? Nuestro lugar en el todo es muy importante porque cada uno de nosotros es absolutamente irreemplazable y tenemos un lugar en este mundo. Entonces, si cada uno de nosotros trabaja eh, este tipo de trabajo del que estaba hablando ahorita, que es la meditación, y existen miles de líneas de meditación o miles de prácticas contemplativas, pero este trabajo consciente, de desarrollo de conciencia, de poder despertar cada vez un poco más, pienso realmente que es absolutamente indispensable para poder atravesar lo que estamos atravesando en Colombia, que como tú lo dices, no es solamente en Colombia, este es un malestar que está en general en el planeta y es un malestar que en últimas también se traduce en el daño que estamos haciendo al planeta, porque finalmente estamos tan sentados en que nuestra versión de la ideología social o política es la que debe primar, o mi bienestar económico por encima del otro, o mi necesidad de consumo por encima del planeta. Todos esos planteamientos son egocentrados, ¿sí? En mi pequeña cajita del yo, ¿sí? Necesitamos suavizar todos esa frontera de la cajita egoica, suavizarla, hacerla más porosa para que el otro pueda tener espacio, el otro que es tanto el otro social como el otro ambiental, que todo lo otro tenga más espacio. Tenemos cajitas egoicas muy estrechas, muy chiquitas, y eso solo lo podemos trabajar desde adentro, la transformación de adentro hacia afuera, porque digamos que la transformación que hemos tratado de hacer de afuera hacia adentro mmm, termina siendo un poco como, digamos, datos, terminan siendo datos, ¿sí? Lo que hay que hacer es esto, lo que nos dicen los conceptos es esto, lo que dicen las teorías, y todo eso es de gran importancia, no le quito un ápice de importancia a todas las teorías sociológicas, ambientales, ecológicas, todo eso es muy importante. Sin embargo, sigue siendo un conocimiento externo que llega hacia el adentro y no necesariamente transforma. Necesitamos complementar para transformarnos en lo social y en nuestra construcción de una relación sana con lo ambiental, transformarnos de adentro hacia afuera. Así tenemos algo más para aportar y enriquecer a esa totalidad. Y eso pasa por no menospreciar nuestro lugar en el mundo. Cada uno tiene un lugar irreemplazable y el mundo merece que estemos de manera completa frente a él, ¿sí? Sacando ese máximo potencial que está siempre adentro, en potencia, pero necesitamos activarlo y se activa a través de este tipo de trabajos y estas líneas de trabajo como la que tú le traes a la gente, Ivonne, con tu yoga, o la que yo le comparto a la gente con la meditación, o la que tantísima otra gente valiosa en el planeta nos ha enseñado y nos sigue enseñando. Así es. Ayudémonos. Uy, mire, súper. Y me encanta, sí, gracias por esa perspectiva. Me encanta cuando dices que cada uno tiene un papel vital. O sea, cada uno merece estar aquí, merece ocupar el espacio que ocupas, y no solamente físico, sino eh, 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 como parte de la sociedad, del mundo, de esta era. Y eso me encanta porque muchas veces nos sentimos, y a mí me ha pasado, como, bueno, ¿qué puedo hacer yo frente a todo lo que está ocurriendo? Yo soy solamente una persona de los 7 billones de personas que hay en el mundo, pues qué diferencia voy a hacer. Pero cuando tú dices, ese espacio que ocupas es valioso y es un espacio de transformación importante, aprovechémoslo. Creo que nos llena a todos, o por lo menos me llena a mí de entusiasmo, de optimismo, decir, claro, lo que puedo hacer esa transformación interna hacia afuera puede lograr una transformación, ¿m? Y tengo un papel importante que cumplir. Y creo que eso también ayuda a que cada uno vaya activando, como dices tú, ese poder, bueno, eso lo digo yo, ese poder interior y esa luz para ayudar de ir desplazando la oscuridad, si pudiésemos llamarlo de esa manera, que hoy permea nuestro mundo. Muy Bien. bien, Mile. Y tú nos hablabas de que eres practicante de la meditación Shamatha Vipassana, ¿sí lo dije bien? Bueno, Sí, Marta ahora Vipassana. para que nos cuentes, porque también mencionabas que hay
millones, y es verdad, de prácticas contemplativas y meditación. Esa en particular que tú conoces y que aprendiste y que practicas, por supuesto, ¿de qué se trata? Y tal vez si puedes compartir con nosotros una corta práctica, tal vez unos 2 o 3 minutos de ese tipo de meditación. Pues si quieres más que explicarla, hagámosla. Ah, bueno, Sobre todo súper. porque siento que el tiempo se nos está acabando, entonces para no llenarlo tanto de palabras, hagamos la práctica. Entonces Excelente. los invito, te invito a ti y a todos los que nos están escuchando a que tengan una postura cómoda. Yo estoy aquí en mi cojín de meditación, que siempre me queda cómodo. Igual. Eh, pero si estás en una silla, entonces haz que tus pies estén completamente planos sobre el piso, las plantas bien puestas, y de pronto córrete hacia la parte anterior de la silla para que sueltes el espaldar y tu columna esté libre, erguida de manera natural. Y lleva tu mirada hacia abajo, hacia ahí cerquita a ti. Si quieres cerrar los ojos también puedes hacerlo, aunque si queremos practicar Shamatha Vipassana es con la mirada simplemente hacia el piso. Y estando allí te va a invitar a que notes tu respiración. Siente tu respiración, no tienes que cambiarle nada, no tiene que ser más larga ni más corta, ni más nada, solamente que te das cuenta que respiras. Y ahora que has tenido tu atención por un momentico en tu respiración, te invito a que abras tu atención a todo tu cuerpo y a todo lo que ocurre también en el ambiente, sonidos, luz, y a todo lo que pueda ocurrir en tu mente, un pensamiento, un sentimiento. Entonces te estoy invitando a que abras tu capacidad de atender a todo lo que es el instante presente, tu respirar, tu cuerpo, tu emoción, tu pensamiento, tu entorno. Seguramente te distraes con un pensamiento, porque eso es lo que hace la mente. No hay afán, observa. Y en ese momento di pensando, internamente dices pensando, y vuelves entonces a notar tu respiración. Tu inhalar, tu exhalar. Y cuando sea tu momento, abres tu atención a las 4 áreas de atención, es decir, continúas atendiendo tu respiración, también tu cuerpo, tu entorno y tu mente. 4 áreas de atención: pensamiento, cuerpo, entorno, respiración. Y buscas sostener tu atención en esas 4 áreas, como abrazándolas todas. Ya sea que las abarques todas en simultáneo o que vayas pasando de una a otra, no importa. Y cada vez que te encuentres pensando, internamente dices pensando, nombras la acción de tu mente y vuelves a tu respiración, solo tu respiración.
Y acoges las 4 áreas de atención: tu respiración, tu cuerpo, tu entorno, tu mente. Y cada vez que te descubres pensando y te das cuenta, internamente dices pensando, y ahí ya volviste al aquí y a la ahora. En el aquí y el ahora es que puedes degustar tu conciencia que es el camino hacia lo transpersonal o espiritual. Tu conciencia que siempre ha estado y siempre será. Tu conciencia que observa los datos objetivos y efímeros de la mente, del cuerpo y del entorno. La campana nos marca el cierre de la práctica de meditación. Eso es Shamatha Vipassana. Mil gracias por compartir esa hermosa práctica de meditación. A mí por lo menos me encantó poder observar, tratar de hacer ese ejercicio que nos explicabas antes de observar aquí y ahora qué está pasando conmigo. Mil gracias. Sí, Eh, con mucho gusto, Ivonne, y con muchísimo gusto. Y si alguien quiere como contactarme, porque ando un bueno, poco sin redes, voy a escribir en el chat si te parece. sí, yo lo pongo con el video. Si justamente iba a preguntarte a la gente cómo puede encontrarte para cerrar. Sí, porque me lo acá te lo escribo. Como tengo las redes un poquito quietas ahorita, estoy entregando aquí el email Súper, donde sí, pueden escribirme en caso de que quieran algún dato, alguna información, pues ahí me encuentran. súper. En Sasana. sasana@sasana.colombia.org. Yo soy directora de Sasana. Ah, excelente. Gracias, Ivonne, por tu invitación. A ti, mil y mil gracias por este tiempo, por compartir de verdad de tu sabiduría, de tu experiencia, para ayudarnos en este camino de crecimiento en el que estamos todos, y para no solamente ser más felices en nuestro ego, sino también para tener una sociedad más armónica y un mundo mejor, más sostenible, y donde todos pues estemos disfrutando de esta experiencia que es la vida maravillosa que tenemos la oportunidad de experimentar. Mil gracias de nuevo, te mando un abrazo grande, te deseo un feliz día y pues espero que podamos vernos en otra oportunidad. Me encantó verte hoy, te mando un abrazo. Claro que sí, lo mismo. Un abrazo para ti y para todos. Que estén muy bien. Chao, Gracias. chao. Chao, chao, Mili. Chao.